fundamentalmente. Y ese proceso en general. Seguimos. Lo nuevo del método científico, en el sentido popperiano, con respecto a la concepción heredada, al positivismo lógico, la participación activa de la ciencia como actividad racional. Recupera el racionalismo científico frente al inductivismo. La prueba de la hipótesis mediante la probabilidad inductiva, que tiene como referencia a la observación y el levantamiento del dato en términos metodológicos. Ahora Popper hace una crítica, y esa crítica tiene sus antecesores, como David Hume, por ejemplo, su ensayo sobre el entendimiento humano, sobre la naturaleza humana, y el problema de la causalidad, el famoso problema de la inducción, de la imposibilidad de aprobar la inducción como una ley general, en el sentido popperiano, al menos que no sea una convención y una costumbre de que si hoy sale el sol, mañana va a salir también, a determinada hora, porque no se acostumbra. Es un cuestionamiento a la ley de causalidad. Imposible de tener leyes universales, absolutas, verdaderas, confirmadas, sin que aparezca la posibilidad de que en un momento dado aparezca un fenómeno o un conjunto de fenómenos, de hechos, que contradigan esa ley. La ley se derrumba. De llegar a una generalidad absoluta de manera inductiva, un cuestionamiento que hacemos. Interés en la eliminación. Miren dos elementos. La razón como elemento fundamental de la ciencia. Estamos hablando de la razón lógico-formal. Y el método, la eliminación, es decir, la falsabilidad de los fenómenos. No voy a verificar la hipótesis, voy a contrastar la hipótesis para ver si no aparece un contraejemplo sobre esa hipótesis. Para Popper, con uno que apareciera, por ejemplo, el famoso, aquel razonamiento, aquella proposición, todos los cisnes son blancos. Apareció un cisne negro, se derrumbó la ley. Hempel lo reproduce en su libro. Hempel es otro autor clásico. En palabras de Popper, miren luego, de esta forma sometemos nuestras teorías a prueba y en verdad intentamos someterlas a la prueba más difícil. Hacemos todo lo posible por eliminar nuestra teoría, su proposición y su sistema de proposición, sus hipótesis. Pues nosotros mismos queremos encontrar las teorías que son falsas. Eso aparece en un libro de ensayo, donde hay ensayo político, ético, y también hay ensayo sobre la evolución del pensamiento, del conocimiento, el ensayo epistemológico. Vamos a ver. El progreso de la ciencia, él establece que el progreso científico se produce a partir de la posibilidad de encontrar algún tipo de evidencia que refute las afirmaciones previamente establecidas. Para Popper, el problema central en la historia de la ciencia es el crecimiento del conocimiento. Él está preocupado por el problema de la pregunta: ¿cómo avanza el conocimiento? El progreso del conocimiento en la perspectiva de Popper es posible por dos razones. Número uno, la posibilidad de la pasación. La ciencia avanza mediante el contraste de hipótesis, no por la confirmación, no por la verificación, sino por la contradicción, la parte negativa. Segundo, el uso del discurso racional y crítico, discurso formal racional, prueba lógica y fundamentado en las matemáticas. Implica
lo que implica la posibilidad de encontrar algún hecho empírico que contradiga las proposiciones formuladas por una teoría. No queremos confirmar la teoría, queremos confirmar lo contrario. Y así vamos. La precisión es un principio que posibilita fundamentar una teoría, es decir, dar base al conocimiento científico. Se trata de un criterio que asegura la dinámica histórica en el avance del conocimiento científico. La falsación tiene su contrapartida conceptual en la idea de corroboración, no confirmación, corroboración. Y miren lo que es la corroboración, que significa ausencia momentánea de alguna evidencia que refute la proposición formulada. Por ahora es verdadera esa hipótesis, por ahora es verdadera esa teoría, hasta tanto no aparezca un contrario. De manera que la hipótesis haya sido contrastada empíricamente. O sea, hay que contrastarla empíricamente, sí. De manera deductiva, racional, contraste con la realidad. Buscando el contraste. La corroboración siempre es provisional. Es decir, el saber científico, la hipótesis, el sistema de hipótesis, la teoría, los modelos son provisionales. Debido a que la posibilidad de falsación, en el sentido de Popper, es permanente. Popper reconoce la validez de estos criterios solo en el plano lógico, debido a que en la perspectiva metodológica la realidad es más compleja y la propia falsación, corroboración son insuficientes. Cuando usted va al hecho a estudiar una realidad, usted va con un ejemplo, pero la realidad te dice no, es otro. Es más compleja la realidad, mucho más. Naturalmente, tiene que ser así. Bueno, la corroboración siempre, bueno, mismo que provisional, es aquí que entran en juego las hipótesis ad hoc como hipótesis auxiliares. Bueno, una salida. Si la hipótesis que tengo no me explica el fenómeno, porque es un contraejemplo, entonces vienen otras hipótesis. Otra hipótesis. En otro modelo se le llama hipótesis alternativa. Frente a la hipótesis de investigación, al momento de la prueba estará nula. Pero si ninguna de las dos explica el fenómeno, entonces tiene que haber una tercera, y esa tercera puede ser infinita, y así es que nos vamos aproximando a la verdad. Entonces las hipótesis ad hoc son una salida de la propia teoría popperiana, que luego serán criticadas por Feyerabend y por Lacan. ¿Cómo así? Miren esto. Ya vimos, simple, cómo avanza el conocimiento científico para Popper, naturalmente mediante la refutación y corroboración, mediante el contraste, avanza el conocimiento científico. Teorías que se enfrentan a la realidad, pero no para ser confirmada, verificada, sino para ser refutada. Kuhn, ya vimos en 1962 la estructura de las revoluciones científicas, que tiene como antecedente la obra La Revolución Científica ya de los años 50. Este hombre, la ciencia avanza por revoluciones científicas mediante un proceso de lucha entre paradigmas. Muy importante, un momento de un congreso de filosofía, de la ciencia y de tecnología, aunque muy centrado en la inteligencia artificial y sus aplicaciones a áreas muy especializadas como la ciencia de la salud, etc. Hay un sistema de conceptos, mírenlo ahí, se puede escribir un buen libro con ese tema, sistema de conceptos que está en esa obra que la gente lo usa todo el día. Muchos han sido cuestionados, otros han sido refinados, pero lo seguimos usando. ¿Por qué se da un fenómeno? Los científicos y los académicos se parcializan en un área, utilizan los métodos, utilizan los conceptos, utilizan otros, pero su objeto no es la crítica de las teorías, de los conceptos, de las leyes, de los modelos. Ese es el objeto del filósofo. Filósofo de la ciencia. Ese es el terreno de nadie que corresponde al filósofo. Pero esos conceptos luego pasan al sentido común. Ya se habla de paradigmas en todo. Paradigmas de miren avance del conocimiento científico. ¿Cómo avanza?
Bueno, en líneas rectas hay una etapa de preparadigma caracterizada por pluralidad de paradigmas, pluralidad de métodos, pluralidad de modelos, ambigüedades y multiplicidades en los conceptos, en las categorías de análisis, en las variables. Diríamos que es la etapa precientífica, hasta que en un momento de madurez y ¡pum!, se decide por la física. ¿Qué es la física? Y va viendo cómo se fue dando en una serie de campos de la física, como el electromagnetismo, por ejemplo, como el magnetismo, la electricidad y luego el electromagnetismo. ¿Cómo se fue dando? ¿Cómo se fue dando en la física clásica? ¿Cómo se fue dando luego en la física moderna, relativística y cuántica? No, entonces nos ponemos de acuerdo, ya tenemos un modo de ser, un modo de ver, unos métodos, unos procedimientos, unos formatos, unos conceptos comunes, y aparece el paradigma. Pero ¿qué ocurre? Ese paradigma crea una situación de ciencia normal. Entonces, todo el mundo sabe cómo tiene que argumentar, cómo tiene que escribir, qué formato le da su artículo para que sea publicado. Porque entonces esa ciencia normal está dominada por una comunidad científica. Eso es pura sociología de la ciencia. Una comunidad científica muy desarrollada por el método. Esa comunidad científica, ¿quién la conforma? Bueno, los que están haciendo ciencia en ese momento, en un campo determinado, en un área de conocimiento determinado, que manejan un paradigma, unos métodos, una manera de hacer y una manera de ver lo que siente. Y además han sido educados por profesores similares, en manuales similares, porque en estos campos no se lee el clásico. Probablemente usted le pregunta a un físico que haya sido premio Nobel si ha leído Principia, Matemática, Filosofía Natural, y le va a decir que no, que ha leído todos los manuales que explican. ¿Ven? Los artículos de Albert Einstein, si lo ha leído, la teoría de la relatividad. Entonces, ese concepto, fíjense todo lo que se da, ese sistema en ciencia normal, ese concepto de comunidad científica solo aparece allí. Estaba viendo un manualito que leyó un profesor de aquí. La comunidad científica, lo leí bien, pero me di cuenta que no había leído. Es un concepto que la gente lo maneja. Paradigma empresarial, paradigma ¿qué? Entonces, esa ciencia normal llega un momento que no puede explicar ciertos fenómenos. Como ocurrió, llegamos a finales del siglo XIX, con los avances del magnetismo, de la electricidad. Tuvo que aparecer Maxwell y crear las situaciones y los conceptos. Y luego, con los experimentos y los estudios sobre el comportamiento de la luz, las mediciones sobre la velocidad de la luz, los experimentos sobre radiación, tuvo que aparecer más claro, terminando el siglo XXVIII, y descubrir la constante de Planck, que luego se ha ido refinando, para que apareciera en el 1905 ya un Albert Einstein, que en un año que dio 3 artículos clásicos y por uno le dieron el premio Nobel, el efecto fotoeléctrico, y que además desarrollaba la teoría de la relatividad, que luego perfeccionó, nunca le dieron el premio por eso, esa teoría, y cambió el lenguaje, cambió el concepto de espacio, también el concepto de tiempo, y con ello construyó un concepto, el concepto espacio-tiempo. La teoría de la relatividad, la relación entre masa, energía y velocidad de la luz, que son las bases. Parece que no se está viendo. Se está viendo. Entonces, aparece la crisis. ¿Por qué aparece la crisis? Porque no podemos resolver los problemas con este modelo, estos conceptos, esta concepción y estos métodos.
Y entonces la crisis genera anomalías, no enigma, problemas no resueltos. No era posible con el aparato conceptual y los métodos de la física clásica de Newton, que todavía funcionan para los juegos, para todas esas cosas, para el mundo meso, explicar, y para la realidad, explicar, no era posible con esos conceptos, explicar el mundo de la materia infinitamente pequeño, ni tampoco infinitamente grande. Por ejemplo, de los quasares, de los hoyos negros, del mundo de las partículas, o Albert Einstein también tuvo que ver con la fundación de la física cuántica, aunque dudó muchas veces, hasta que maduró Heisenberg en el 29, el siglo de certidumbre, Schrödinger y todo, Liga y todos esos científicos, ¿verdad?, desarrollaron la física cuántica hasta llegar a los conocimientos de las leyes del comportamiento de la materia infinitamente pequeña, las radiaciones, el electromagnetismo, etcétera, etcétera, que ha dado como resultado todo ese mundo de la cibernética, todo ese mundo de la robótica, todo ese mundo de la inteligencia artificial, de las redes que vienen de, ganamos con el celular, no sabemos que eso, sin eso no hubiera sido posible. El mundo de la imagenología ha revolucionado el mundo de la ciencia de la salud, que he visto conferencias sobre eso. Y ya no estamos planteando el problema humano, el problema ético, sí, el problema de la quinta revolución. Bien, ¿qué ocurre con ese periodo de ciencia normal? Al venir la anomalía, porque hay enigmas que no se pueden resolver, entonces hubo que pensar fuera de esa comunidad científica. Dentro era imposible de esa comunidad científica, con ese paradigma, personas educadas en el mismo formato, que decidían qué era ciencia y qué no era ciencia, qué era publicable y no publicable, qué autor podía ser aceptado en el círculo y cuál no. ¿Ves? Y todavía hay mucho de eso, sobre todo en su desarrollo en nuestro mundo. Se produjo fuera de la revolución. Entonces, se produjo la ruptura. Lo que plantea Kuhn, entonces se produce una ruptura y aparece un nuevo paradigma. Y la ruptura, como toda revolución, cambia la tela de juego. Hay un nuevo paradigma y sigue coexistiendo el paradigma viejo, pero el nuevo paradigma no inserta los conceptos, métodos, reglas, principios, normas del anterior, y está en una nueva comunidad científica con nueva mentalidad. Un concepto importante es ese. Si no queremos romper y cambiar mentalidades, tenemos que irnos por ahí. ¿Ves? Entonces el nuevo paradigma produce una revolución científica con un sistema de proposiciones, de conceptos, de métodos inconmensurable. Los conceptos del viejo paradigma, de la física clásica, por ejemplo, espacio-tiempo, causa-efecto, prueba, etc. No. Aceleración, velocidad, no significan lo mismo. No son conmensurables, no son compatibles en una ruptura. ¿Qué puede suceder que Kuhn decía que los conceptos también evolucionan? Entonces, ¿cómo evoluciona la ciencia para Kuhn? Pues evoluciona, y el campo clásico es el de la física, para él, de la física. Y además es donde mejor se ve todo eso. Revoluciona por revolución. Periodo pre-paradigmático, dominio de un paradigma, ciencia normal, comunidad científica, resolución de problemas, pero al venir la crisis, la anomalía, los enigmas no resueltos, entonces se produce la ruptura y entonces viene la revolución. Funciona por revolución. Y esa es la teoría de Kuhn. Voy caminando. Entonces me encuentro con Feyerabend. Rápido, así es mejor que no esté ahí, perdón, lo menos. Bueno, y el hombre dice, muy bien, Kuhn, estoy de acuerdo contigo. El proceso de producción de conocimiento científico y de avance de la ciencia no solo se produce en un contexto de justificación,
conceptos que vienen ya incluso desde la teoría heredada del neopositivismo, sino que hay que tomar en cuenta el contexto histórico, donde se produce la ciencia. La ciencia no se produce en el vacío. Quienes producen ciencia son los seres humanos, y los seres humanos están atravesados por intereses, por valores, por sentimientos. Hay una política de educación, hay un desarrollo institucional de la ciencia, una política científica y tecnológica, hay un desarrollo económico, hay una política económica, hay una geopolítica que incluso reparte el conocimiento. Y entonces Feyerabend dice, bueno, aquí hay un problema en Tratado contra el México. El conocimiento científico avanza porque hay una multitud de teorías, una luchando contra la otra. Y hay una multitud de métodos, uno luchando contra otro. Y no hay un conocimiento que sea superior al otro. El conocimiento del brujo y del hechicero tiene también su valor. Y el propio científico puede tener algo de hechicero también. Entonces, ¿cómo avanza el conocimiento científico? Mediante todo vale. En ciencia no podemos ser cerrados. Y entonces ahí hace una crítica al racionalismo, fue muy duro, de Popper, pero también al neopositivismo y al propio Kuhn. Y entonces, los elementos necesarios para el avance científico, las infracciones o violaciones de métodos científicos. Oiga eso, cuando los muchachos están haciendo una cosa, que a lo mejor por ahí descubre una ley, y usted lo orienta, le da el modelo, pero no lo agarre de la mano, ni le quiero que él haga su filosofía y haga su ciencia. La práctica liberal de la investigación científica, multitud de científicos, haciendo las visiones diferentes como base de juicios diferentes, los juicios diferentes, los resultados diferentes, pues muchas veces tienen que ver, a veces queremos amarrar un modelo muy rígido, ¿verdad? Y las hipótesis acto, que le hace su crítica, porque a él parecía que esas hipótesis a dos conducían a falacia. Si yo no te puedo, mi sistema no te puede explicar un fenómeno, entonces yo te acomodo, traigo la hipótesis que acomode el fenómeno. Bueno, seguimos. Ya vemos, entonces ahí vamos a tener el anarquismo epistemológico. Todo vale. Vamos a dar un salto de todo eso. Esas son teorías conocidas. Seguimos. El problema del contexto del descubrimiento y el contexto de justificación. Modelo neopositivista solo le interesaba el contexto de justificación, el contexto lógico, haciendo abstracción, separación del científico como un ser humano concreto, de los científicos que están en una institución que debe de tener determinado grado de desarrollo, determinada política, determinados intereses, fuera del contexto. El descubrimiento se da en un contexto que es psicológico, es sociológico, es económico, es político. ¿Ven? Eso es lo que está planteando una especie de sociología de la ciencia, pero también de psicología de la ciencia. Seguimos. El problema de la teoría y la observación, ustedes hay un argumento clásico y un ejemplo clásico que es la caída de la Tierra en la Torre de Pisa, hecha por Galileo. Los filósofos de corte aristotélico, que lo hacían por racionalidad, siguiendo a Aristóteles, pensaban que como la Tierra se tiraba de la torre y caía en línea recta, que entonces la Tierra no era redonda. Porque si fuera redonda y además giraba alrededor de su eje, la Tierra al tirarla tenía que, si va de este a oeste, la Tierra entonces tenía que caer en el este, detrás de la pista. Pero no ocurría eso, caía en la esa. Pero que ellos no tomaban en cuenta el movimiento inercial, la ley de inercia. Si nosotros ahora mismo vamos a una velocidad de 4, montados en esta tierra, y nosotros nos damos cuenta que vamos a
y el sistema solar completo, en forma elíptica. Y a veces tenemos una caída, una aceleración en el movimiento de la Tierra. De los grandes descubrimientos, el movimiento elíptico de la Tierra que lo hizo Johannes Kepler, a partir de las mediciones y su genialidad que había hecho su maestro Tycho Brahe, que murió de una apopletía. Bien, el problema de la inconmensurabilidad de los nuevos paradigmas teóricos lo retoma Feyerabend. Hace una crítica y ve que cada paradigma, cada modelo trae su sistema de conceptos y de métodos. Seguimos. La CACO, lo voy a despachar rápido. La ciencia avanza por la lucha entre programas de investigación. Tenemos programas de investigación progresivos y programas de investigación regresivos. Y cada programa de investigación tiene una multitud de problemas. Todavía el programa de la física newtoniana sigue funcionando. Pero el programa tiene un núcleo duro, que es un sistema de leyes y de proposiciones. Y ese núcleo duro está rodeado por un cinturón protector, que son las hipótesis y las proposiciones auxiliares, ad hoc, que protegen ese núcleo duro. Y ese núcleo duro no es el que se lleva a prueba, lo que se lleva a prueba son las hipótesis ad hoc. Y el programa sigue avanzando. Cualquier línea de investigación que uno habla está dentro de un programa. Y entonces está el programa regresivo, el que conduce a la crisis. Después agregó cierto elemento ideológico ahí, porque quiso decir que el programa de marxismo fue un programa progresivo, pero que el programa entró en regresión. Yo creo que fue que él confundió el sistema categorial de Marx y el método dialéctico materialista con el socialismo real que se dio en la Unión Soviética y la caída de todo el mundo. Ellos venían por ahí, tanto la CACO como sí. Y ellos tenían el elemento ideológico, los autores no se lo pueden tragar. Los programas de investigación progresivos sustituyen a los programas regresivos. Y asimismo hay una heurística positiva que generalmente predomina en los programas progresivos, ese sistema de plantear preguntas, resolución de problemas. Y hay una heurística regresiva que conduce al fracaso científico. Puede darle, por favor. Gastón Bachelard. La ciencia avanza por un proceso de investigación enfrentando obstáculos epistemológicos mediante el proceso psicológico que conduce al progreso de la ciencia. Científicos se enfrentan a un conjunto de obstáculos. Ya la primera epistemología moderna, ¿usted sabe dónde está? En el Novum Organum del Sky. Y está del aforismo 38 al 50 y pico, si me lo leo por ahí. La teoría de los ídolos. Cuando el científico va a investigar, tiene que saber que hay unos prejuicios que le vienen de la tribu, ídolo de tribu. La tribu es el género humano. ¿Y cómo es el género humano? Como un espejo infierno. Y un espejo infierno, pero hay espejos que yo no quiero ver, porque se ve feo y bueno, y más viejo. Porque los rayos chocar refractan la forma de luz, cambia. Es cierto, el ser humano tiene que cuidarse de eso, para eso necesita luz. Pero hay unos ídolos que no vienen de la caverna. ¿Y la caverna qué es? Ya Platón lo sabía. La caverna es el mundo de la sombra que hablaba Jung, o del inconsciente que hablaba Freud. Ese es el mundo interno de la psicología. ¿No es? Hay gente que le dice que eso es amarillo y usted no lo puede decir. Es rojo, no es rojo, es rojo para él. Por eso usted no puede ser una gente que cree en Dios. Si usted no cree en Dios, siga creyendo. Ese es su mundo, esa es su caverna. Y eso ocurre con los científicos. Un científico es un ser humano, no es el tipo fuera del mundo. Es un ser humano que ha sido educado con unos libros, un método, un modelo. Entonces, hay otros ídolos que no vienen del fórum, del lenguaje del pueblo. Por eso es científico, y ahí es que nosotros, que estamos en las academias, si queremos formar científicos, filósofos, tenemos que enseñarlo el lenguaje científico.
Ellos aprendan el sistema de categorías científicas y los métodos, y luego cada uno puede su contacto con ellos. Y a los filósofos. Y hay unos ídolos que nos vienen del teatro. Las obras, leer. Por eso, un científico no puede decir que algo es verdadero porque fulano, ese es el argumento de autoridad. Porque viene de fulano se equivoca. Fíjate. Entonces, hay otra epistemología racionalista que está en el discurso del método y en las reglas para la elección del espíritu de Descartes. En la segunda parte del discurso del método están las reglas para la dirección del espíritu, y en la cuarta parte están las dudas, los sentidos, porque me engañan alguna vez, no lo puedo tener por cuenta de la verdad. Los hombres, porque se equivocan en cosas simples. Por ejemplo, un problema de geometría y luego hacen paralogismo. Un razonamiento falso lo pasan en una falacia. La gente lo repite. Tercero, no me puedo fiar de lo que ha entrado en mi espíritu, del medio, del contexto. Porque lo que ha entrado en mi espíritu ha entrado con las ambigüedades del medio, del sentido común. Pero hay una cosa que no puedo dudar. ¿Qué estoy dudando? Si estoy dudando, estoy pensando, entonces sí. Oye, tú algo son. Esas epistemologías son anteriores a esta. Y hay una epistemología en Hegel. Previamente hay una epistemología en Kant. La epistemología moderna comienza con Kant, con la crítica de la razón pura. Este es todo un temazo. Y hay que articularlo al mundo de la inteligencia artificial. Porque la moda puede hacernos perder de vista la condición de filósofo. Tenemos que hacer uso de esta tradición. Ya lo único que queda es la gracia, y discúlpeme todo el rollo que yo le he tirado.